Chicos, chicas, bienvenidos a este quinto y último video de nuestra primera práctica de la asignatura de control automático. Recordemos que en esta primera práctica nos estamos familiarizando con el entorno de trabajo de Scilab, ¿vale? Ya en los videos anteriores pues he realizado este pequeño resumen, ¿no? O repaso de lo que hemos visto. Más que repaso, mencionado los aspectos que hemos visto. En este video vamos a finalizar primero con un ejemplo rápido de graficar una superficie en 3D y después pasamos al punto de la precisión en los datos. ¿Ok? Bien, en el video anterior lo último que vimos o tocamos fue cómo graficar superficies con el comando surf cuando tenemos vectores x, y y una matriz z. ¿Ok? Ese no es el uso real de surf, o sea, no es el uso práctico, porque pues son pequeños datos y matrices que pues yo definí, ¿no? en el ejemplo. La verdadera utilidad de surf es cuando queremos graficar funciones, superficies de funciones. ¿Ok? Bien, si nosotros queremos graficar en surf una función de la forma z igual a una función de dos variables x, y, donde x y y van a ser vectores y z también va a ser una matriz, al igual que en el caso del video anterior, son necesarios tres aspectos: que f, la función f, esté definida. Esta función, esa esté definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que sabemos a qué es igual. Por ejemplo, puede ser igual a 2 por x al cuadrado más y al cuadrado, puede ser igual a seno de x más coseno de y, puede ser igual al logaritmo natural de x por la exponencial a la y, ¿sale? Eso quiere decir que está definida. El segundo aspecto es ejecutar, ya que tenemos definida la función y los vectores x y y, tenemos que ejecutar la función z igual a feval, donde los parámetros de feval son x, y la función que ya está definida, ¿sale? Eso es lo que tenemos que ejecutar. Pero además de ejecutar esto, tenemos que asignarle la transpuesta de feval a z. ¿Ok? Para el concepto de transpuesta les solicito que se remitan a sus clases de álgebra lineal y bueno, si ya no lo recuerdan, pues pueden buscar en internet o en sus apuntes, no hay ningún problema. Ahorita, en unos momentos, retomaremos el hecho de por qué se le asigna la transpuesta. Bien, el tercer aspecto, una vez que se ejecutó feval, es ejecutar el comando surf con los parámetros x, y, z, con esos parámetros. ¿Ok? Ese es el tercer aspecto. Bien, les menciono que feval, esta función feval, devuelve una matriz de n filas por m columnas. Ojo, n filas por m columnas. ¿De acuerdo? Acuérdense cuál era el tamaño de la matriz del video anterior que utilizamos para pues graficar los parches en Scilab. Recuerden que el número de columnas era igual al número de columnas de x y el número de filas era igual al número de columnas de y. ¿Se acuerdan de eso? Pero además se acuerdan que a la hora de crear las coordenadas de los valores de z, x y y cambiaban de posición. Los valores de y funcionaban como x y los de x funcionaban como y. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense que teníamos, por ejemplo, la coordenada 1,2 y que este elemento era de y, del vector y este era del vector x. A eso me refiero, a que cambiaban de comportamiento o de posición, ¿no? Por eso les decía en el video anterior que y se comportaba como x y x como y. ¿Ok? Bueno, observen o recuerden que les acabo de decir que feval devuelve una matriz de n filas por m columnas. ¿Ok? Y en el video anterior mencioné que z, la matriz z debería tener n columnas por m filas. Es decir, feval devuelve una matriz, digamos que con las filas, con el número de filas que deben ser columnas y con el número de columnas que deben ser filas. Es decir, algo así como invertida. No es la matriz inversa, sino que en lugar de filas, columnas, y en lugar de columnas, filas. Así quizá lo podamos comprender un poco mejor.
Con esto, o mejor dicho, esta es la razón por la que en el segundo aspecto, a la hora de querer graficar una superficie con el surf, es que tenemos que asignar la transpuesta de fval, z igual a fval, x, y, f. Por eso tenemos que asignarle la transpuesta, porque esta expresión sin la transpuesta nos arroja una matriz de n filas por m columnas. Pero para z, para que surf grafique adecuadamente, tiene que ser una matriz de m filas por n columnas. ¿Ok? Para que le asigne una matriz o esta matriz la cambie de ser de n filas por m columnas a una de m filas por n columnas, usamos la transpuesta. ¿Sí? Si aquí no les queda muy claro el concepto de las m filas por n columnas, les recuerdo, hay que hacer un repaso a la definición de la matriz transpuesta. Ok, ya que comenté esto, vamos a realizar un ejemplo de cómo graficar funciones del tipo z igual a f de x, y. Bien, entonces hay que definir la función. ¿Recuerdan cómo se definía la función? Con el comando function, ¿de acuerdo? Después hacíamos z igual a, y en este caso era una función de dos variables, entonces aquí va a ser x, y. ¿Recuerdan qué tipo de variables eran x y y? Eso se los mencioné en la definición de funciones. Y aquí colocábamos punto y coma, ¿de acuerdo? Después asignábamos la definición de la función. Y recuerden que no utilizábamos a f, sino a la letra o símbolo que hemos colocado aquí. Y vamos a graficar una función de una parábola tridimensional, ¿no? Que sería x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está definida la función. Y finalizamos la definición de función con end function. Correcto. Ahora vamos a crear los vectores que le vamos a asignar a la función f de x, y, es decir, vamos a crear los vectores x y y. Hacemos x igual a, y aquí nada más por un ejemplo, desde menos 1 yendo en incrementos de 1 hasta 100, y y desde, que será bueno, igual, menos 1, quizá en incrementos de 2 hasta 100. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestros vectores. Vamos a hacer la evaluación de fval, z igual a fval, x, y, f, que es nuestra función. Y recuerden que tiene que ser la transpuesta. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestros vectores y nuestra matriz. Vamos a utilizar surf y x, y, z. Y hagamos chonguitos. Ahí está. Esta es la gráfica de la función. Observen cómo pues ya está más elaborada. Es un segmento de una parábola 3D en tres dimensiones, por así decirlo. Y bueno, este es el fragmento que estamos graficando. Vean, los colores corresponden bueno, a los parches, obviamente, ¿no? Y pues recuerden que esos colores es el espacio entre 4 puntos. Recuerden que forman una matriz, las coordenadas x y y forman una malla rectangular. Acuérdense que el comando xgrid pues generábamos una, aquí está, cuadriculábamos los planos, ¿ok? Entonces este es el verdadero uso o la verdadera utilidad de surf, ¿ok? Estamos graficando un fragmento de función. Aquí tenemos el valor mínimo y pues aquí, a partir de aquí los valores ascienden, ¿ok? Observen, tenemos los ejes y, x y z y los valores que alcanzan. Y bueno, aquí rotando, observen cómo rotando la gráfica la posición de los ejes cambia sin que signifique que cambie su orientación o valor. A eso me refiero a que, por ejemplo, aquí en esta posición el eje z se muestra acá, el eje y aquí y el eje x acá. Si lo rotamos un poco más, cambia, ¿no? Ahora z está de este lado, y x, pero siempre los valores de la gráfica permanecen.
Y bueno chicos, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar source para graficar funciones. Y como es una superficie lo que se está graficando, la función necesariamente tiene que ser de 2 variables. ¿Ok? Entonces ahora sí pasemos al punto de precisión en los datos. Bien muchachos, vamos con el tema o el punto de precisión en los cálculos. Y no es que nos centremos, o en las prácticas que se hagan, no es que no es que van a estar limitados o van a tener que estar vigilando continuamente cuál de precisos son los cálculos que realizan, pero se los menciono para que conozcan las limitaciones o las consideraciones que debemos de tener a la hora de estar trabajando con softwares de cálculo numérico. ¿Ok? Este concepto de precisión en los cálculos está íntimamente ligado con los softwares de cómputo numérico. Pongan mucha atención en esto, cómputo numérico. Cuando nosotros, a lo largo de nuestros estudios, de nuestra vida estudiantil, pues vamos aprendiendo las matemáticas, comenzamos aprendiendo matemáticas numéricas, ¿de acuerdo? Las operaciones aritméticas, hacemos las operaciones con números, sumamos el 2 más 5, obtenemos raíces cuadradas, calculamos potencias, etc. Todo eso con números. Después llegamos a un punto en el que dejamos los números atrás y ahora utilizamos representaciones con letras. Por ejemplo, a más b por a más b es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Bien, esta primera representación de operaciones, más que representación, esta primera utilización de números para hacer operaciones, estos son cálculos numéricos. Cuando utilizamos letras o variables, son cálculos simbólicos. ¿Ok? La diferencia entre los dos radica en que cuando nosotros como estudiantes, como profesionistas, vamos a hacer un cálculo, por ejemplo, decimos, bueno, voy a calcular el seno de 0, nosotros sabemos que ese valor es 0, porque en algún momento de nuestros estudios nos lo dijeron e incluso lo leímos, ¿ok? Que ese valor es 0, seno de 0 es 0. Sin embargo, y eso es cierto en cálculos simbólico, ojo, es cierto en cálculo simbólico. En cálculo numérico no es del todo cierto. En cálculo numérico lo que decimos es que se aproxima al valor de 0 e incluso cuando llegamos al tema de límites, decimos que el límite de seno de x cuando x tiende a 0 es 0. Decimos que es el límite. Entonces decimos que se está acercando a 0, aunque no sabemos exactamente si es 0. ¿Ok? Bueno, no podemos calcularlo. Digamos que con operaciones, no podemos calcularlo sin tomarnos demasiado tiempo o tener un número exagerado de operaciones a mano, ¿ok? Es la diferencia, ¿ok? Entre cálculo simbólico y cálculo numérico. Bien, Scilab es un programa de cálculo numérico, quiere decir que todas las operaciones que realiza las calcula, no hace suposiciones ni simplificaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, consideremos un triángulo rectángulo, ¿ok? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto es igual al cuadrado de la hipotenusa, es lo que nos dice, ¿sale? Pero ¿qué sucede si nosotros ya le damos números particulares a este triángulo rectángulo? Decimos que la hipotenusa vale 2, el cateto opuesto vale 1, pero el cateto adyacente es la raíz cuadrada de t. Aquí está el aspecto o el detalle, por así decirlo, de tomar en cuenta la precisión en los cálculos. Muy bien. Con estos valores, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, tendremos que la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, ojo, es la raíz de 3, todo esto elevado al cuadrado, más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Y nosotros, de manera simbólica, podemos decir que la raíz con el exponente se eliminan porque son operaciones opuestas. ¿Ok? No es que no calculamos la raíz cuadrada de 3 y luego ese resultado lo elevamos al cuadrado para obtener el valor de 3 nuevamente. Hacer esos pasos es hacer el cálculo numérico. Esto que vimos ahorita es cálculo simbólico. Sé que son operaciones opuestas y se neutralizan, ¿de acuerdo? Y con estas expresiones es verdad, 3 más 1 es igual a 4, eso es cierto. Entonces esta igualdad se cumple, ¿ok? Pero cuando hablamos de cálculo numérico, realmente la raíz de 3 elevada al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 0. Es decir, si nosotros restamos el cuadrado de la hipotenusa a esta suma,
por el teorema de Pitágoras, esa resta debe dar 0. Pero aquí es igual a 0, o sea, por eso les pongo el signo de interrogación. Es igual a 0. Esto quiere decir que entonces la raíz con el exponente no se neutralizan. Ojo, eso como una pregunta, no se neutralizan. Y aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles son? El número de decimales de la raíz. Si ustedes calculan la raíz de 3, les va a dar 1.7 y fracción les dan una serie de decimales. ¿Ok? Para poder realizar la operación exacta, tendríamos que calcular, desarrollar esa operación de calcular raíz cuadrada hasta que todos los decimales después del punto sean ceros. ¿Sí? Hasta ese punto podemos decir que tenemos el valor exacto. Si nosotros, por X razón, nada más utilizamos 3 decimales, estamos truncando el valor real por un valor redondeado. Y entonces, si elevamos al cuadrado ese valor truncado, no necesariamente va a ser 3. Puede ser 2.99999. Por lo cual nos daría, más el 1 sería 3.99999 menos 4, lo cual ya no les da 0, sino que les daría menos 0.00001. ¿De acuerdo? ¿Están viendo la diferencia o qué es lo que sucede con la precisión en los cálculos? La precisión en los cálculos tiene que ver con el número de puntos decimales que puede utilizar Scilab con precisión. Y no solo Scilab, sino todos los software de cómputo científico, como puede ser MATLAB, Octave. ¿De acuerdo? Con eso tiene que ver. Ahora, ¿qué problema puede surgir de esto? Ay, aquí me pasé. Vamos aquí al entorno de programación de Scilab. Ok, hagamos el siguiente ejercicio. Voy a borrar aquí la consola y voy a decir que A es igual a la raíz cuadrada de 3. Recuerden que A es el cateto opuesto, B es igual a 1 y C es igual a 2. ¿Ok? Y ahora vamos a determinar si A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Hay que ver. Recuerden que A era la raíz de 3. Entonces si a la raíz de 3 la elevamos al cuadrado, nos queda el 3 como un número entero. Entonces aquí tenemos 3 más 1, 4. Y estamos preguntando, ¿por qué estamos usando un operador de comparación de igualdad? ¿3 más 1 es igual que 4? Nosotros sabemos que sí. Pero Scilab nos dice que no son iguales. 3 más 1 no es igual que 4. Pero ojo, no es el 3 como un número entero, sino es una aproximación del 3. ¿Por qué no es el 3? Porque no está utilizando todos, no tiene la capacidad de usar todos los números, al menos no por defecto. Quizá nosotros, si realizamos una función que le permite utilizar más números decimales, entonces a lo mejor sí alcance al valor exacto. ¿Ok? Esto tiene que ver con el menor valor que Scilab puede representar. Ese valor es el EPS, %EPS, es la constante, y es 2 elevada a la 51, a la menos 51. Es el valor más pequeño que puede representar Scilab con precisión. Y este valor es el de 2.222 en decimal. Perdón, es a la 52. Ahí está, ¿sale? Es el valor más pequeño. Esto quiere decir que Scilab nos arroja hasta 16 dígitos de precisión, por eso aquí el menos 16. A partir del dígito 17 puede ser que ya esté truncando, ya esté redondeando. ¿Sale? ¿Cómo podemos hacer que esta igualdad la lea como verdadera? Pues refiriéndonos a esta constante, al valor mínimo. Decimos nuevamente que A, pero aquí vamos a usar la resta, vamos a hacer que sea 0. Esto lo voy a poner valor absoluto, porque este es 4 y el menos 4 va a ser mayor que este. Bueno, va a ser menor, pero como es negativo, digamos que la resta quedaría con un valor negativo, por eso lo pongo con el signo, con el valor absoluto, para que esta resta sea de valor positivo. Entonces, esto es menor que la constante más pequeña, y nos dice que no. Esto quiere decir que está truncando mucho antes el valor de la raíz cuadrada de 3.
Lo que se hace para tratar de evitar estos falsos false, o sea, porque estrictamente hablando, esto debe dar 0, o sea, matemáticamente debe dar 0. Pero les repito, no, los programas de cómputo científico tienen un límite en cuanto al número de puntos decimales utilizan en sus operaciones. Observen que aquí voy a dividir entre el número más grande de esta expresión y ya nos da verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre esta línea y esta de acá? Unos dirían que la división de c al cuadrado es el número más grande, ¿ok? Pero realmente no hay una diferencia como tal. ¿Por qué? Sabemos que esto es 0. Ya hablando de precisión, porque nosotros como seres humanos no estamos limitados a esta precisión de los puntos decimales. Nosotros podemos calcular y calcular puntos decimales, ¿ok? Entonces esto es 0. Por lo tanto, hablando de precisión, esto es verdadero, aunque Scilab lo detecta como falso. Nuevamente lo repito, es por el truncamiento de los dígitos. Aquí estoy haciendo, pues no un truco, sino es una actividad que puede resultar común, y es dividir la expresión que se cree que es igual a 0 entre el número mayor de esa expresión, ¿sale? ¿Pero por qué son iguales estas dos líneas? Bueno, porque aquí esto es 0 y 0 entre cualquier cosa es 0. Entonces estas dos expresiones, estos fragmentos, este que está aquí y este que está acá, nosotros los interpretamos correctamente como ceros, porque valen 0. Aquí lo que sucede es que nosotros al dividir entre el número mayor, lo que hacemos es que esto que está antes del operador de comparación se reduzca su valor aún más de lo que ya es. Aquí no alcanza a ser 0 y aquí tampoco, pero todavía lo reducimos más. Entonces al hacer esa reducción, ahora sí garantizamos que este valor es menor que la constante de mayor precisión que tiene Scilab. Por lo tanto ahora es verdadero, ¿ok? Son algunos trucos, entre comillas trucos, que pues se tienen que utilizar cuando se utiliza software de cálculo numérico al momento de encontrarnos con operaciones en las que se pueden presentar estos casos en el que el truncar los decimales nos arrojan resultados erróneos, como este de aquí. Este resultado es erróneo porque este valor debe ser 0, pero Scilab no alcanza a calcularlo. Y así los softwares, si ustedes hacen algo similar en MATLAB, en Octave, también les puede arrojar el falso aunque la operación es verdadera. ¿De acuerdo? Bien chicos, terminamos ahora sí la práctica. Vamos a la presentación para que vean las actividades. Y aquí estamos. Vámonos a... Aquí está el cuestionario. Bueno chicos, hay que contestar estas preguntas. Son más de 9 preguntas. Para responderlas hay que obviamente ver la práctica completa. De hecho, ahorita cuando les mande el correo para solicitarles esta práctica, la actividad de esta práctica, pues les voy a comentar que hay que leer hay que apuntar, o les recomiendo apuntar las preguntas y ya después van viendo la práctica para que las vayan respondiendo. Bien, aquí tenemos 9 y pasamos a la siguiente presentación para que veamos cuántas preguntas son en total, porque la verdad que ahorita rápidamente no recuerdo cuántas eran, creo que son 17. Y sí, son 17 preguntas. Ustedes las apuntan y las respuestas a estas 17 preguntas pues están a lo largo de el video de la práctica, de los videos de la práctica. Bien, si está en su posibilidad, descarguen el software, hagan pruebas, quizás repitan los ejercicios. Posiblemente les pueda servir para alguna otra materia este software, realizar comprobaciones. Y pues bueno chicos, por correo les aviso la fecha de entrega de estas actividades. Que tengan un excelente día y hasta pronto.